Damos inicio a un nuevo episodio de 32 Minutos Cultural con un gran invitado, colega, aunque ya hace rato que tiene otras variadas actividades que ya no sé si llamarlo colega, pero estamos con Ernesto Garrat, escritor, periodista, guionista y autor de la idea original de una serie que se va a empezar a grabar. Así es. Así es, estamos... Los Allegados. Así es. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Alejandra. Muchas gracias a ti por venir y contarnos de esta serie que ha generado bastante expectativa. Sí, porque, está basada en la trilogía de libros que yo escribí, que son autoficción, que se llama Allegados, Casa Propia y Educación Universitaria, que están todos editados por Weathers. En general, mis colegas escritores novelistas no hablan de los premios que se ganaron, pero yo sí. Muy bien. Y la primera novela, Allegados, ganó el premio Marta Brunet. El segundo libro, Casa Propia, ganó los premios municipales de Santiago. Y mi tercera novela, Educación Superior, todavía no ha ganado nada, pero Patricia Espinosa la encontró súper buena, que es una crítica literaria muy ruda, sí. Y le encantó, así que yo quedé bastante contento. Ya, ese es un premio. Ese es el gran premio. Ese es el gran premio. Y ahora la idea es con Claudia Pérez Muñoz, la CEO de Bailás, que es una productora chilena que tiene sede en Estados Unidos. Estamos básicamente adaptando en 8 episodios de 3 temporadas, y que cada temporada se basa en un libro, la serie, que queremos ya grabarla el 2026, con actores como Alfredo Castro, Benjamín Vicuña como el vampiro y Paulina García como la madre del protagonista. Recordemos que Allegados es la historia de un chico de 16 años y su madre que no tienen casa en el Chile de 1988. La dictadura está solo de telón de fondo, porque en el fondo, valga la redundancia y la cacofonía, la historia es de ellos. No hay como grandes protagonistas en ese sentido de la historia chilena, como Pinochet o Allende, sino que es la gente que se quedó y sufrimos en dictadura. Eso es la mortadela del sándwich. Y quise hablar de los allegados porque no me había dado cuenta, porque yo fui allegado en mi historia, 20 años allegado, no tuve casa, por eso soy así, resentido. Pero blanco, pero un resentido blanco ahora. Sí, ahora rubio. Ahora soy rubio. Al fin logré la rubiedad. Claro. Y me convertí en lo que más odio, al final. ¿Qué viaje dramático no es así? Y en el fondo es una apuesta súper buena esta de llegar al audiovisual con algo así, porque estuvimos recién en Sanfic Lab, donde recibimos súper buena crítica y feedback de productoras como Paramount, como otros players que se llama. Yo nunca había estado en una instancia así, aunque he reporteado esta industria 30 años como crítico de cine y periodista, colega. Y al final encuentro que es tan espectacular el viaje, porque ya son 7 años, 5 años de que estamos tratando de lograr una visibilidad y finalmente va a pasar. Entonces estoy muy contento. Ya, cuéntanos, dijiste la historia en qué tiempo ocurre, pero no nos has dicho si es de terror, si es de... Es de terror. Es de terror, porque ser pobre en Chile es terrorífico. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, po. Y todavía sigue siéndolo. Creo que el terror es una manera de abordar lo que nos pasa a muchas personas, o nos pasaba a muchas personas, o traducir emociones fuertes como la ansiedad, como la angustia, el miedo. Y no es que yo por lo menos en esos tiempos de allegado, y lo que quise traducir a la historia no es que fuera un miedo como las películas de terror donde hay un asesino en serie, o donde hay un demonio o algo así. Lo que quise hacer es mostrar el miedo constante que hay al momento de estar en un lugar que te hacen sentir que no es el tuyo, como pasa en Chile para mucha generación y muchas personas, donde uno tiene que estar pidiendo permiso para estudiar, para ir al baño. Uno tiene que tener permiso, así como simbólicamente en el país, más allá del allegamiento habitacional, para tener un trabajo, tiene que pedir permiso para que lo dejen entrar a un círculo, cuando no pertenece a
castas o grupos con más poder. Entonces, ese allegamiento no solamente tiene que ver con esa necesidad habitacional que todavía existe y muchísimo en Chile, es un tema muy vigente, no se ha Sino el mejorado. allegamiento a la sociedad, en el fondo. Exactamente, y el allegamiento a una sociedad que a veces te da acceso o no te da acceso. O sea, básicamente esos grupitos de poder y esos grupos de los que uno quiere formar parte al final, pues si uno quiere convivir, ser una puerta a la sociedad. Entonces, de eso habla un poco de eso, de la novela y la adaptación, de ese miedo. Y además está traducido literalmente porque, bueno, algo que yo hacía, y no digo que vea vampiros por esto, pero el protagonista de la novela, para sobrellevar un poco ese miedo y ese terror que conlleva el peor lado o cara del allegamiento habitacional, se pone a dibujar vampiros y una historia de un vampiro. Es decir, dentro de la historia hay otra historia. Y ese vampiro, que Benjamín Vicuña siempre quiso hacerlo, cuando leyó la novela me mandó un DM y me dijo, ay, si así es la película yo quiero hacer a Mihai. No te puedo creer, sí, qué emoción. Emoción, Qué imagínate. emoción que te escriba Benjamín Vicuña, quiero ser Sí. personaje en tu... Qué No, emoción. imagínate la media quebrada que me La pegué. media quebrada, pues no, yo marcaría el DM al tiro. Sí, creo que lo borré. Así de idiota. No, cambié el teléfono y se me perdió. Es que ahora pueden funar, entonces No, ahora te todo- pueden todo decir que es falso. Claro, todo Sí, es pues. falso. Sí. Y en el fondo, el personaje del vampiro representa eso. En el fondo es una historia dentro de la historia que se va juntando a través de las 3 temporadas, los 3 libros y sale de la realidad y se cruzan en un marco como de salud mental alterada, algo así. Y es muy interesante que esta realidad chilena que resultó, como te decía, en el primer libro o la primera novela sobre allegados en Chile, que es Ya. algo tan Sí, común, esté teniendo esta visibilidad y esta posibilidad de traspasarse al audiovisual con Hay semejantes tantas talentos. historias así que contar que sí, tienes razón, así como que lo tenemos tan cerca que no se escribe de eso. Me recuerda un poco a Parásito de... Justamente acabo de escribir una columna en Revista Abismo de Amanda Marton, un tema que es como sobre eso, que creo que a los novelistas chilenos y a los cineastas chilenos les falta descuiquizarse, Claro. porque no miran la realidad. No es posible que Parásito sea la película más chilena, la mejor película chilena que yo haya visto Exacto. sin ser de Chile. Exacto, yo la vi, yo dije, esto es Esto es Chile, Chile, esto es Chile. Y claro, Entonces, a mí me encanta Bong Joon-ho, ese director coreano, porque, bueno, entre Corea del Norte, entre Corea del Sur y Chile hay unas semejanzas demasiado interesantes desde un punto lo de vista brutal cultural. del neoliberalismo es como... Exactamente. es copy-paste. Copy-paste, nada más que ellos se convirtieron en una nación súper industrializada y nosotros en una nación extractivista, pero básicamente es la misma operación y por lo tanto tenemos el mismo mundo, hay diferencias. Y nada más que ellos, a diferencia de nosotros, tienen una industria cinematográfica que está enfocada en el público coreano, mientras que en Chile, la élite, que también es como el artista cuico, novelista o director o directora de cine, está enfocado en los festivales de cine, donde ahí se ganan fondos y se forran, ¿cachai? Y están Claro. tranquilos. Y no piensan, como los coreanos, en el público local, en el público objetivo. Es decir, por eso Ahora, uno no se ve reflejado en las películas. Entremos a picar ese pelambre. Esto es porque yo no creo, digamos, que hayan personas más buenas, más malas en Claro que sí, Alejandra. Hay personas más buenas y más malas. Por favor, no seamos Digo, ingenuos. por nacionalidad. Esa es no creo que haya nacionalidades mejores que otras. Obvio que sí. Bueno, Obvio yo que creo sí. que no. Hay los Entonces, israelíes son peores que los palestinos, o sea, obviamente en estos momentos, obviamente. Netanyahu es peor que nadie, pero Exactamente. no, El anticristo, sí somos creyentes. Corea del Sur, ¿qué hace con su cine? ¿Cómo se financia su cine? Eso es súper importante. Al igual que lo era Argentina y otros cines nacionales, tiene un apoyo estatal muy fuerte en Corea del Sur desde 1950, desde la década de 50. El Estado, como lo intentó hacer Corfo en distintas instancias cuando nació a mediados del siglo XX pasado, interviene profundamente en el Estado, o sea, en la industria del cine. Y gracias a eso es que Corea del Sur tiene
tal vez una de las industrias, sino la más activa desde el punto de vista cultural. Música, video, videojuego, cine, Cómics. cómic. Es muy variada, muy rica, muy potente y tiene una variedad de géneros absolutamente pensados en el consumo personal, o sea, en el consumo local. Ellos son súper pocos, no son muchos, pero consumen tanto que ayudan a mantener esa industria viva y con buenos trabajos y buenos empleos. Y nadie está hablando de Ya, que te den todo pero gratis. digamos que hay un elemento diferenciador, es que el Estado se pone y no es como acá que Acá tú tienes que que concursar tienes por los fondos. que concursar y de repente te aparece un requisito que no estaba. Por ejemplo, como lo que Contemos pasó lo que pasó en la en el última CNTV, CNTV. claro que dentro de las cosas que postulamos, yo postulé la serie Allegados al CNTV, pero uno de los requisitos, o sea, una de las cosas que te dejaba fuera era el criterio de que la productora tenía que tener más de 2 años, el mismo criterio que se aplica para las fundaciones, lo que me parece bien, pero estaba súper escondida esa información. De hecho, muchas personas quedamos fuera por eso. También hagamos aquí declaración de intereses, yo también que fuera, por ese mismo requisito. Claro, pero era un resquicio que estaba súper oculto, estaba súper así como parecía justo hecho para que uno pisara el palito, porque no estaba dentro de las inhabilidades explícitas. Y aparte que ese criterio, me imagino que es para las fundaciones y todo el escándalo de las fundaciones cuando son asignación directa, pero esto es un concurso. Era un concurso, además un concurso más competitivo no puede ser. Exactamente, y entonces era una manera de dejar afuera los proyectos nuevos tal vez, y competitivos. No sé, es algo muy extraño. Por supuesto uno acata, porque yo creo en el Estado de Derecho y que las instituciones funcionan. Pero creo que Sí. es súper importante como no hacerse el picado ni nada y tener confianza en el Seguir, po. proyecto y Ya, seguir. y seguir para el Y próximo año. y en eso estamos. Pero decía la información que recibimos que iban a empezar a grabar igual. ¿Hay otros fondos? Sí, hemos logrado gracias al Sanfic interesados. ¿Ya? Ya hay un aporte de la productora importante para el desarrollo de este proyecto, pero como tiene efectos especiales, como tiene que queremos hacer un producto de género, Sí. con códigos del terror, con códigos de la masividad. O sea, este producto para mí debería ser algo que le guste tanto a mi prima reponedora, a mi tía que trabajó de nana y también a mi primo que trabaja de electricista y también a mis amigos cuicos que son universitarios, compañeros de universidad que ya no me hablan. Entonces creo que sería súper interesante Claro, eso, ¿cachai? claro. Que sea transversal y es algo, esa transversalidad, eso que buscamos, apelar a los géneros cinematográficos o géneros narrativos, no existe de manera popular en Chile, solamente son casos aislados. Lo que existe acá, como te decía al inicio, es esta como especie de abulia o contenidos de autor sumamente ombligocentristas y, por cierto, con bastante producción de bostezo durante su consumo. Wow, no vamos a dar nombres para que no ¿o quieres dar nombres? No, No, ellos saben. usted saque sus conclusiones. Saque sus conclusiones. Y lo mismo me pasa con la literatura. ¿Sabéis que Patricia Espinosa decía algo súper bueno en una crítica de Call Center, una novela, que habla de una trabajadora en un centro de eso? Patricia Espinosa, que es una crítica que se lo lee todo, Sí. y es bien aguda y bien inteligente, me encanta, aunque le gusten o no le gusten mis novelas. Decía que la literatura chilena del siglo XXI es burguesa porque es súper raro encontrar libros acerca de personajes que tengan que estar sobreviviendo y que tengan que juntar las chauchas para llegar a fin de mes, como le pasa a todo Chile. Y que existían en la literatura del siglo XX. Acá todos como que tienen la vida resuelta. Claro, y tienen problemas emocionales. Claro, como que, claro, es como, y ahí yo me quemo más, como por ejemplo la última novela del Rafa Gumucio, ¿cachai? Los parientes pobres, o la novela de Paulina Flores, la que sacó con Anagrama, ambientada en Barcelona también, que es como nada que ver con Qué vergüenza. Entonces creo que tiene toda la razón y hacerse cargo de esa visión que tiene que ver con una reflexión y horizontalidad más hacia el público de verdad, al 70% de los trabajadores de este país que ganan menos de 680.000 pesos. Claro. Como que uno le debe respeto y por último, si vais al cine o queréis ver una serie, uno, es para
entretenerte, después yo puedo mandar mi mensaje de autor y toda No, es esa que además chaya. también te podía entretener viendo mensajes, porque además también existe como un Parásito. prejuicio antes de la anticomedia, como si la comedia, oye, si la comedia Es difícil. es súper difícil Es sí, súper po. difícil, o Sí, sea, po. y creo que bien hecha, y nada, por eso, si tú te fijas, creo que los directoras o directores de cine chileno o de audiovisual chileno, la mayoría, no todos, les cuesta justamente hacer esos géneros porque son más exigentes, son mucho más exigentes desde su origen. Creo que algunos ejemplos para mí que son exitosos en ese sentido, que se han descuiquizado, es, por ejemplo, Denominación de origen. Denominación de Origen, de Zamora, que es muy buena. También La Mutante, un documental experimental, autoficción de Constanza Tejo, que habla de cómo ella, en el fondo, dejó de tener trabajo en el audiovisual. Ella es directora de fotografía y ¿Ya? directora porque quedó embarazada. Qué ¿Cachai? buenísimo. ¿Y dónde está La Mutante? Ese creo que debería estar en distintas escalas. Aparte, ella lo hace, ella vive en la Florida, Ya. ¿cachai? Ella es de clase trabajadora. Entonces, tiene un punto de vista y un discurso súper nada que ver al establishment más de elite y cuico, ¿cachai? Ya. Entonces, eso es súper bueno. Y también, claro, quiero mencionar la película de David Advala con Benjamín Vicuña, que es sobre la fuga de la cárcel de seguridad, Ah, que es muy buena, Pacto sí. de Fuga, que es una película de género súper redondita, súper bien hecha y que quedó Pacto de impeque. Fuga, perdón, pero el guión es de una amiga. Ah, ¿en serio? Sí, po. Buenísimo. Dame Sí, el po. nombre Sí, ahora. po. Ja. Espérate. ¿Dónde está Pacto de Fuga? Búscamelo, por favor. Ya. Sí, porque habiendo una mujer guionista hay que reconocerla al tiro. Todo el rato. O sea, no, ya habiendo un Quirós, guionista, la ya Su Quirós. habiendo un guionista en una película chilena, uno ya tiene que aplaudir, o sea, y que le funcione. Susana Quirós. Ah, la Susana Quirós, sí, maestra po, ella, maestra, sí. po. Maestra. Sí. Maestra. Así que, bien. Saludos. Saludos a Susana. Y ya, eso en el cine, lo audiovisual. ¿Y estás escribiendo algunos otros libros? Sí, claro, estamos siempre, o sea, ¿No tienes hijos tú? sí, tengo una hija de 10 años Ah, ya. y para mí es súper importante la paternidad y el tema de la neurodivergencia. Mi hija Sí. está dentro del espectro autista y Bienvenido al club. ¿Ah? Bienvenido al club. Sí, pues. Sí, Entonces y después uno cacha que uno también Sí, es. pues. Entonces te hacen Cuando el diagnostican diagnóstico. al hijo. Sí. Sí. Así que me hicieron gratis todos los exámenes y estoy en el club también y nos entendemos súper bien, ella y yo, creo yo, aunque no sé leer muy bien las realidades claro, sociales bueno. a veces, por eso soy el raro y el que dice las cosas sin filtro y caigo mal. Pero eso es súper importante y en el fondo esta trilogía de Allegados y tengo un cuarto libro que se llama Error de Continuidad, que es una comedia de ciencia ficción que se ríe harto del audiovisual chileno y de ellos, y del club del cual formo parte, también me río de mí mismo. Tienen siempre como tema o subtema estructural o explícitamente el tema de la salud mental y la neurodivergencia, y ahora estoy trabajando así en un par de libros que hablan de lo mismo, y siempre me gusta jugar mucho con la idea de lo social, la idea de la realidad que vemos, con mucho de Chile, del Chile más real, del Chile como el C3, ¿cachai? Que lo ven con Sí. tanto desprecio algunos segmentos, pero enchufarle la fantasía o el género porque es todo a veces tan terrible que no queda otra que como volarse con toda esta fantasía para poder soportarlo. Entonces me gustan todos los textos y cosas que estoy escribiendo desde el punto de vista de la ficción y que estoy filmando tienen que ver con el choque de la realidad con la fantasía, la ciencia ficción, lo irreal, lo maravilloso, así como una especie de Isabel Allende, pero a mi escala y mi talento. Sin mencionar o sea, la maestra es incomparable, entonces. Qué bueno que la mencionas también porque es a otra persona a la que le ha costado mucho el reconocimiento de las camarillas. Súper ninguneada Sí, por toda esta gente. Yo Sí. trabajé muchas veces en medios culturales y la ninguneaban, pero heavy, ¿cachai? Sí. Y era como, bueno, a mí me gusta, ¿qué queréis que le haga? Sí, pues, ¿qué querés que le haga? Bueno, muchas gracias Ernesto por esta entrevista.
esperamos tener que nos dé la vida, salud y energía para ver la serie. Sí, está saliendo todo bien. Mira, es como... a veces todo cuesta tanto, pero nada, a veces me pellizco y yo digo, no estaré soñando. No estaré soñando. Despierta. Claro, ya soy rubio, al fin me está saliendo todo bien. Al fin logré la blancura que me va a permitir triunfar en la vida. Triunfar en la vida, yes. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Chao, Alejandro, un gustazo. Que estés bien. ¿Buscas ese disco de vinilo que le falta a tu colección? ¿O quizá un libro sobre tu artista o banda favorita? Somos la tienda de música.cl, una disquería y librería de música online con un amplio catálogo de discos de vinilo de todos los estilos y una dedicada selección de libros sobre la música y los artistas que tanto nos gustan. Despachamos a todo Chile y por compras sobre 79.900 pesos, todo envío es gratuito. Visítanos en www.latiendademusica.cl, el rincón online para amantes de la música. Hemos vuelto con un nuevo invitado, Cristian Pérez, que es autor de numerosos libros, especialmente centrado, diría yo, en los movimientos de izquierda, en la vida insurgente que existió o existe todavía en Chile. Y ahora estás lanzando este libro Con el fusil en la espalda. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Alejandra, no sé si buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bueno, todas las anteriores, bueno, porque todas, la gente ¿cierto? nos puede escuchar en cualquier minuto. Muchas gracias por convidarme, feliz de estar aquí en este lugar con harta historia parece, ¿no? Sí, pues dicen que ahí te dejo el encargo, dicen que eran las caballerizas de O'Higgins, pero... Puede ser, pero... Puede ser. Tal vez, ¿no? Hay un dato a verificar. Un dato a verificar. Tal vez no tanto, pero que es antiguo, es antiguo. Como un fuerte esto. Sí. Cristian, cuéntanos, ¿de qué se trata este libro? Esta es la historia de dos personajes que reflejan un poco, diría yo, la época, la época de los fines de los 70, fines de los 80, de los movimientos revolucionarios. Chilenos. De los revolucionarios chilenos. Son dos personajes muy distintos, un ingeniero, un hombre de la mediana burguesía, digamos, de capas medias, y un arriero, un hombre de campo, netamente de campo, que cuando yo lo empecé a entrevistar tenía más de 100 años. ¿El caballero? Sí, el caballero, y se murió hace un par de años, Bueno, nadie sabe muy bien porque en su carnet estaban 100 años y algo, pero él fue a caballo a inscribirse al registro civil. ¿El mismo? El mismo, con su mamá, entonces, galopán. Sí. Claro, debe haber tenido mucho más. Sí. Entonces, estas dos personas se encuentran en un determinado momento a fines de los 80. Ambos son militantes comunistas con distintas trayectorias. El arriero ha permanecido en la zona norte, en la zona de la minería. Es un hombre que es un arriero nortino, yo me lo estaba imaginando sureño. No. Esta es la historia transcurre en el norte. Mira, es una historia cuyo ambiente, cuyo ámbito es la montaña. Estos dos hombres se encuentran en la montaña y lo que hacen es crear una estructura que se llama estructura de fronteras, que en el fondo era una organización que duró poco tiempo, del Frente Autónomo, que era trabajar en la montaña con las personas que viven en la montaña, que son hartas, que eran hartas, que uno no sospecha, cabreros, arrieros, campesinos, mineros, pirquineros. Y trabajar con esa gente y al mismo tiempo crear bases de apoyo y de operaciones al otro lado de la montaña, en la zona de San Juan y Mendoza. Bueno, entonces, para nuestro público aclaremos que no es ficción. Estamos hablando de personajes reales, de historias reales. No es ficción. Lo único de ficción son los nombres que están cambiados, los nombres de los protagonistas. Pero todo lo demás es una historia. Es la historia, en realidad es lo que pasó. O estamos muy cerca porque la historia, como tú sabes bien, no se puede reconstruir. Claro, sí. Exactamente, pero sí estamos muy cerca. Entonces estas dos personas se juntan y se convierten en inseparables.
el mayor adopta al más joven, al ingeniero, como un hijo. Es prácticamente su hijo y vive con él, se va a vivir a la montaña. Entonces es una historia de la revolución, es una historia de los militantes comunistas, es una historia de los hombres de campo vinculados a los partidos políticos. Nosotros hasta siempre hemos sabido, teníamos esta idealización del campo, de los guasos, de las chinas, del rodeo, todo esto, pero nunca habíamos visto que en ese mundo habían también, en ese ámbito habían también personas que se vinculaban con la izquierda, con los partidos políticos de izquierda. En ese momento en Chile había una dictadura, por supuesto que era muy, muy feroz, y había una cierta incentivo a que las personas dijeran, bueno, como derrocamos la dictadura, participemos en estas organizaciones. Pero en general, corrígeme si estoy equivocada, pero en general los militantes eran más bien estudiantes universitarios, gente como con conocimiento que llegaba a la militancia desde un punto de vista, sobre todo la militancia en los movimientos armados, desde una posición más bien ideológica y que se lleva a ese compromiso. ¿Cómo entra o participa un señor mayor? Ya tiene que haber sido bastante mayor ya cuando ocurren estos hechos. Sí, yo creo que tienes mucha razón en tus afirmaciones, ¿no? Aquí no hay revolucionarios profesionales, no hay James Bond o Mata Hari, no es eso. Todo eso es un mito. Son hombres y mujeres comunes, gente del pueblo, gente que estudia en las universidades, pero muchos no, obreros, campesinos. Es esa historia. Ellos, el arriero es muy interesante, por eso que me sedujo la historia, porque sus tíos forman parte de este enorme grupo de personas que salen de la agricultura con la crisis de 1910, 1914 y se van al norte a trabajar en el salitre, porque en la zona central no tenían cómo vivir, claro, no había, era una pobreza enorme, no saben leer, no saben escribir. Y en el norte conocen a la gente que trabaja con Recabarren y al mismo Luis Emilio y a otros dirigentes y se convierten se educan. De ser guasos analfabetos, se convierten en proletarios educados. Sí, que saben leer, que saben escribir, que leen clásicos rusos, clásicos marxistas, que aprenden a tocar, a hacer poemas, a escribir, a admirar la música, al concepto de educación, de cómo educar a la gente. Y estos tíos, cuando viene la crisis del nitrato en los años 30, a principios de los 30, vuelven a su lugar de origen, pero ya no son los mismos que se fueron hace 20 años antes. Y estas personas educan a un número importante de jóvenes, de chicos, entre los que está el protagonista, el arriero protagonista, que no va a la escuela formal, pues no hay escuela. Entonces se educa con ellos abren como una escuela informal y educan, lo enseñan a leer, a escribir. Entonces se convierten estos dos, los tíos son comunistas y el arriero de muy niño también es comunista. Y se muere con el carnet al día, o sea, a los 100. Militante disciplinado. Sí. Entonces era una historia de la militancia. Las armas son lo de menos, es lo menos importante. Pero el título lleva ese nombre porque al arriero, en la montaña, es que para las personas que vean esto, la montaña hace 40 o 50 años, no sé hoy día, era un lugar peligroso. Entonces los arrieros, debe serlo. Debe ser probablemente. Entonces los arrieros, la gente que vive en esa zona o que va, anda armado. Claro. El revólver es una cosa... Era como el Far West. Sí, el revólver es importante, la escopeta es importante porque hay peligros, hay animales salvajes. Y el arriero, sus tíos habían adaptado un fusil Mauser muy antiguo, fusil tiro a tiro, y él lo andaba trayendo siempre y lo colgaba en la espalda.
Y después cuando la gente del frente ya llegó más fuerte a esa zona, le regalaron un fusil un fusil FAL. Y entonces él andaba con el fusil FAL en la espalda. Y cuando iba a la montaña lo llevaba, y cuando iban a San Juan lo llevaban. Y esto es lo interesante, no es que anduviera con el arma, es que nadie se extrañaba, a nadie le parecía raro. Era como Don Severino. Parte del escenario. Sí. Don Severino, ¿qué lleva ahí? Qué linda su escopeta, le decía. No, niño, esta no es una escopeta, es algo mucho mejor. Dispare, por favor. Yo quiero disparar. Era un juguete. Sí, era un poco eso también. Era también una novedad para el... Sí, porque además todo el mundo ahí en esa zona, en 400, 500 kilómetros que hay mucho más debe ser, entre Copiapó y los Andes en la montaña, donde ellos andaban, tenían muchos conocidos, compadres, amigos, familiares, compadres del compadre. Entonces sabían que ellos eran comunistas primero, que después estaban con el frente, pero en el fondo eran comunistas, eran militantes del Partido Comunista. Y eso hacía que tuvieran un enorme apoyo. Nunca los denunciaron, nunca estuvieron... Fueron delatados. Sí, nunca. No, jamás. Esta historia, ¿qué nos puede decir del presente? ¿Por qué la quisiste contar? Bueno, yo sé que eres historiador. Sí, cuento historias, pero ¿qué nos puede decir respecto del presente? Bueno, cuando escribí la historia no sabía que Janet Jara iba a ser candidata a la presidencia. ¿No? Sí. Fue una sorpresa eso. Mira, yo creo que lo que nos habla, nos dice dos cosas. Primero, nos enseña que hay un mundo campesino, que no es absolutamente un mundo de derecha, un mundo conservador. Que también hay importantes sectores que son más bien progresistas, más de izquierda, más de centro izquierda. Entonces hay allí una mirada para tratar a esos sectores de un modo especial. Claro. No son todos conservadores, no son todos de la UDI o de CAS, no. Hay más variedad. Hay otra. Sí, hay otra gente también. Sí. Entonces, eso es importante. Había otra cuestión que me llamaba, que quería decir, es que había un mundo, una época, donde las personas estaban dispuestas a hacer muchos sacrificios por liberarse de la dictadura cívico-militar, por construir una democracia mejor, Yo ni siquiera diría que el socialismo, porque estas personas no creo que planteaban eso. Yo creo que ellos querían... Terminar con la dictadura. Sí, bueno, eso era lo primero, terminar con la dictadura. Y luego tener un sistema de democracia que les permita libertad, que les permita vivir mejor. Y yo creo que esa idea de que estaban dispuestos a entregar, a sacrificarse mucho, a dejar familias por un tiempo largo, a sufrir persecuciones y peligro, era una cuestión que yo creo que tiene cierto sentido en todas las épocas históricas, porque los seres humanos tienen que sacrificarse también por tener una vida mejor. No es fácil. Que nos habla de un mundo donde había respeto, había unidad, había colaboración, cuestiones que se han perdido mucho. En el libro aparece cuando viene el golpe, este señor realiza entre el año 73 y el año 90 unos 100 viajes por la cordillera hacia Mendoza y San Juan, y él saca del país una cantidad de gente. 150 personas, que le salva la vida, digamos, ¿no? Y su familia queda en la casa donde ellos vivían, en el campo, y los vecinos los ayudan mucho. Entonces había esta solidaridad. Nadie preguntaba dónde estaba el Señor, pero todos imaginaban que... Claro, mientras menos preguntas, mejor. Claro. Entonces yo creo que eso tiene mucho sentido hoy día. Tiene sentido un mundo donde, a pesar de las dificultades, haya colaboración, haya amistad, haya compañerismo, hayan objetivos comunes, haya organización política
que también es algo que nos falta mucho hoy día, porque estamos en Esto una... mismo que tú hablas de la educación, por Luis Emilio Recabarren, yo creo que También, sí. es un personaje histórico no lo suficientemente valorado, más allá de militancia o no militancia, su práctica de ir y educar a la gente. Sí, cierto, Sí. él era un educador. Sí. Tal vez más que un dirigente político, un Sí, gran pues, dirigente político, era un educador del pueblo, un educador de la gente más humilde. Sí. Les enseñaba, es Sí, una pues. cosa de maestro, de entender que las personas no van a surgir, no van a tener una vida mejor si no logran leer, si no logran escribir, si no logran percibir el mundo. Claro. Y eso en este libro hay mucho de eso, en esas zonas rurales. ¿Y Esto hace dónde- 50 años nomás, no hace tanto. No hace tanto. Tiempo. ¿Dónde se puede encontrar este libro? En todas las librerías, yo En creo. todas las Porque librerías. sí, como es una edición de Crítica Planeta, entonces ellos distribuyen y está en todas partes, creo. Así que ya lo saben, con el fusil en la espalda, los invitamos a comprar y leer este libro. Muchas gracias, Alejandra, Muchas por gracias, Cristian. convidarme. Nos vemos pronto. Nos Abrazo. veremos pronto. Y ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo Jueves Cultural. Ya saben que este programa se sustenta y es posible gracias a su aporte. Así que ahí abajito están los links. Pueden contribuir a través de Revenue, que es una vez al mes, o si por una sola vez nos quieren colaborar, a través de Eventrit. Y un saludo a nuestros trabajadores, obreros de las comunicaciones, Diego Cancino, Pablo Rivero y María Jesús López, que ya desaparecieron. Pero no importa, estuvieron aquí en cuerpo y alma.